Bien, pongo a grabar y comparto. Voy a compartir el programa, ¿sí? Desde ya de que la idea, esto ya se explicó por el Classroom, pero creo que está bueno para comentarlo acá. Es un seminario, ¿sí? Un seminario lo que implica es, como para que nos orientemos un poco en un marco normal, no pandémico, ¿no? Es similar a la práctica. ¿En qué sentido? Similar a la práctica que no se puede cursar libre, ¿sí? Vieron que hay materia que uno puede anotarse libre, rinde al final del año, listo. En este caso, ni la práctica ni los seminarios, seminario de investigación se puede cursar libre, eso implica un mayor nivel de presentismo. Acá no vamos a pasar lista ni nada, está más que claro, ¿sí? Pero esto, ¿por qué digo todo esto? Porque, bueno, lo que implica es justamente una apuesta, ¿no? En un día a día, como la práctica, una apuesta en un día a día para poder construir lo que es una investigación histórica, ¿sí? En realidad, si estaríamos en tiempos normales, ¿sí? Acá se explicaría que es una investigación histórica, los componentes de la investigación, y listo, arrancamos. Y arrancamos la investigación, y se continúa en investigación 2, que está en cuarto año. Pero obviamente de que el contexto hace que nosotros tengamos que reformular algunas cuestiones. Entonces, lo que vamos a hacer este año, que se hizo el año pasado también, debido al mismo contexto, es por un lado, y por eso la materia tiene esa bibliografía y demás. Por un lado, yo quiero que ustedes entiendan y comprendan y conozcan, en el caso que no se comprenda, la historia como ciencia, no la historia como disciplina. El año pasado muchos de ustedes me tuvieron en didáctica y ahí yo expliqué, o intenté explicar en realidad, la historia como materia, no de escolar. Acá es como investigación. Entonces, el primer paquete de texto, la primera unidad, tiene que ver, aproximarse cómo se forma, ¿no? Cómo se va construyendo la historia como ciencia. Bien, vamos a hacer un trabajito sobre eso. Un trabajito fácil, un trabajito que es con la biografía y demás. Bien, luego, esto miren, acá estaría. A lo que yo refiero, a la historia como ciencia, cómo surge, es esta unidad que dice la historia como ciencia y el oficio del historiador. Primero conocer cómo surge la historia como ciencia y después qué es un historiador. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace un historiador? Bien, entonces para eso se dio los textos de Legoff, capítulo 4 y 5, que están en el video explicado y que hoy vamos a comentar algo y que vamos a retomar el próximo viernes y demás. Un texto sobre Mark Brock, ¿sí? de Eduardo Orcade, una selección, ¿no? Que dice la operación histórica, que esto es lo que está en el de Legoff es el que está en el video, el de Orcade no, ¿sí? Pero lo vamos a comentar un poquitito, lo vamos a cruzar con el de Legoff hoy, y luego, que lo voy a subir semana que viene, son un par de hojitas, que es el texto de Lila Caimadi, bueno, la vida en el archivo, ¿sí? Que son, fíjense que es un capítulo, pero nada, el capítulo 2 y el capítulo 3, pero son muy poquitas hojitas. Este es todo el capítulo, de la página 53 a la 58 y demás. Ella explica su experiencia en los archivos, ¿está bien? Esto para el oficio del historiador. Una vez que nosotros pasamos por esto, yo lo que voy a hacer es armarle a ustedes un escrito. No voy a dar un texto porque se va a dilatar demasiado, entonces vamos a hacer como más simple. ¿De qué va a tratar el texto? Va a tratar de los diferentes componentes de una investigación histórica. ¿Qué es un tema? ¿Qué es un problema? ¿Qué es una hipótesis? ¿Sí? Todo eso en un tipiadito, así es menos para leer y es más concreto. Una vez que nosotros tenemos eso, vamos a ver que dentro de los componentes va a haber lo que se conoce como métodos. Métodos para investigar historia. Entonces, la segunda parte del texto, de la materia, del seminario, ¿sí? Tiene la parte de metodología. Bien. Tenemos primero un texto general de Peter Berg, Historia y Teoría Social, un capítulo, ¿sí? Y luego ustedes van a ver lo siguiente, van a ver un método o una línea historiográfica que explica el método, ¿sí? Y después un texto donde se aplica. ¿Se entiende? Por ejemplo, el texto de Sandra Fernández y una cantidad de hojitas de Carlos Gisburg para hablar de microhistoria.
¿sí? Y luego, creo que este texto lo conocen ustedes, El queso y los gusanos. ¿Lo leyeron? No. ¿No? Bueno, El queso y los gusanos, que es un Sí, texto... profe. Bien, El queso y los gusanos, que acá, cuando veamos este texto, lo que vamos a tratar de identificar son los componentes de la investigación. ¿Para qué leemos este texto? Para ver, decir, bueno, el problema que plantea, el problema histórico que plantea el autor es este, el tema es este, la hipótesis es ese. Este ejercicio nos va a permitir, para que después ustedes cuando tengan que elaborar su proyecto de investigación, ¿sí?, tengan más claro qué es una hipótesis, se comprende. Mi idea es la siguiente, primero decirle a ustedes, ¿qué es un tema? ¿Qué es un problema? ¿Qué es una hipótesis? Pero no basta con eso. Yo necesito que después llevemos un ejercicio, bueno, identificar eso en textos, ¿bien? Luego, por ejemplo, para ver un método en historia que es historia comparada, que es comparar dos o tres más, el texto de Jorge Kopka, ¿sí?, que explica cómo es la historia comparada, y después un texto donde se aplica la historia comparada. Bien, luego de eso, un texto de Burucúa con unas páginas que es sobre historia del arte, ¿sí?, sobre imágenes, como acá un método particular que se llama método barbuliano, que después se va a explicar, pero que simplemente indico que tiene que ver cómo hacer un trabajo, una investigación histórica con imágenes. Y después, esto no sé si lo voy a dejar o lo voy a quitar, un artículo mío, ¿sí?, donde se aplica ese método. Bien. Luego sobre biografía, el método biográfico en la historia, con el texto de Carbonari, y un texto de María Bier, El mundo de Dorotea. ¿Sí? Entonces siempre va un texto que te explica el método y después uno que lo aplica. ¿Sí? Lo mismo para historia oral, historia y memoria, y luego el de Reaña. Fíjese que hay para muchas cosas. El uso de la prensa, sobre música, ¿sí?, sobre música, historia, sobre el cine, por si a alguien le interesa hacer una investigación histórica referida al cine, ¿sí? Sí, está bueno. Sobre la mujer, ¿sí?, historia de género, que acá tenemos el texto de María Boyad y de Paula Caldo, y para ver cómo se aplica de Joanna Scott, ¿bien? Entonces, el primer trabajo que nosotros vamos a hacer en el seminario va a hacer referencia a la historia como ciencia, ¿bien? El segundo trabajo va a ser un análisis de identificar los diferentes componentes en una biografía. Bien, en todos los casos, el trabajo es individual, en todos los casos. Bien. Pero, profe, no todos identificar, digamos. Elegir, digamos. No, claro, se va a elegir uno. Ah, perfecto. Se va a elegir uno. Nosotros lo que vamos a hacer es en el año, entre todos, vamos a ir analizando entre todos. Vamos a ir analizando esto para que se comprenda. Y después se puede tomar o uno de estos que no se haya analizado, ¿sí?, o proponer otra cosa. ¿Sí? Suponete, a esta biografía yo propongo un texto y digo, bueno, a ver, cada uno de manera individual analiza ese texto y trata de identificar problema, hipótesis. ¿Se comprende? Bien, se trataría de eso. Esta parte nos permite, esta parte del año nos permite, por un lado, ver los diferentes métodos, microhistoria, entrevista, biografía, esos son diferentes métodos, la comparación en historia, ¿sí? Y también al mismo tiempo nos permite, cuando analizamos el texto, no solamente del método, sino que la obra del historiador, no sé, por ejemplo, El mundo de Dorotea de María Bier, nos permite ahí que podamos identificar problemática, todos los componentes, que lo vamos a explicar antes eso, ¿no? Como les dije, lo vamos a explicar antes. Bien. Luego, honestamente, no sé si este año vamos a llegar. Si llegamos bien, si no, no. Pero quiero que esto se comprenda bien hasta aquí. Si nosotros logramos en el año identificar bien los componentes de una investigación, poder realizar una reseña, pero con este tipo de reseña que se va a explicar, ¿no?, de identificar los componentes y demás, ya estaría bien. La idea es, pero repito, no sé si vamos a llegar a ver cómo se diseña una investigación con las etapas y demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idea sería que este año ustedes, en el segundo cuatrimestre, puedan realizar un preproyecto.
¿sí? Un preproyecto. Bien, no un proyecto de investigación, un preproyecto de investigación, que el preproyecto consiste en que ustedes puedan proponer un tema, un problema, que puedan proponer objetivos y preguntas. Ahora voy a explicar un poco eso. Un proyecto es más completito, ¿sí? Bien, pero la verdad es que no sabemos si vamos a llegar a esta parte que está acá, ¿sí? A esta unidad 3, ¿sí? Que fíjense que la biografía es nada, pues son tipiados, pero no sé si vamos a llegar. Si llegamos bien, si no. Entonces, hay dos posibilidades que se va a evaluar este seminario, ¿sí? Digo, la cruzada. Una puede ser que sea ese primer trabajo sobre la historia como ciencia y luego la reseña de identificar los diferentes componentes en un texto de investigación histórica, después de analizar todo esto. O puede ser que sea esos dos junto con el anteproyecto, ¿sí? Va a ser uno o va a ser el otro. Eso va a depender del tiempo. ¿Bien? ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Bien. ¿Cómo se acredita la materia? Más allá de que hagamos lo primero o lo segundo, el seminario de investigación 1 se acredita presentando y aprobando el proyecto de investigación completo. ¿Sí? ¿Por qué esto? Porque lamentablemente para ustedes, yo soy el profesor también de investigación 2. Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer es justamente tener una correlatividad. Antes no podíamos hacerlo porque había dos profes diferentes y se pedía dos trabajos de investigación diferentes. Deborati pedía uno para tercero y yo pedía uno para cuarto. ¿Bien? Pero aquí, como puedo tener un seguimiento de ustedes, ¿no? El primer año es para conocer qué es la historia como ciencia, cómo trabaja el historiador y poder armar un preproyecto, o si llegamos, ¿sí? Y un proyecto, presentar un proyecto para probarla de primero, y en investigación histórica 2, en cuarto año, ya es hacer el trabajo de investigación. ¿Sí? Veremos qué nos depara el 2022. Si seguimos con pandemia, si no, la verdad es que no lo sabemos. Es una realidad. ¿Sí? Es una realidad, no lo sabemos. Bien. Pero bueno, un poco para que se comprenda esto. ¿Sí? No sé si alguien quiere preguntar algo. ¿No? ¿Se entiende Sí, todo? No, por el profesor, no me momento, quedó claro lo de la acreditación. Bien, la acreditación, vos, Diana, venís de otro instituto, cruzaste con Leborati. No, yo la estoy haciendo de vuelta porque dejé la carrera, la había hecho un tiempo con el profe Leborati y bueno, y ya después dejé. Bueno, entonces en la investigación 1 la acreditación es presentar y aprobar el proyecto. ¿Sí? Listo. Si nosotros llegamos en Sí, el sí, porque año, tenía esa duda. está bien, sería el proyecto. Y luego, en cuarto, sería la investigación. ¿Sí? Sería ya así la investigación, el trabajo de investigación final. Digamos, no llegar a la unidad 3 acá tiene sus pros y sus contras. ¿Sí? ¿Qué tiene? A ver, uno puede decir, bueno, listo, me libero de esto y solamente en el año tengo que hacer estas dos cosas, perfecto. Pero la verdad es que si nosotros llegamos en el año a poder armar el prediseño, es un gran avance para ustedes para después poder acreditar la materia, ¿se comprende? Porque después profundizan el prediseño y terminan de hacer el preproyecto, perdón. Terminan de realizar el preproyecto y hacen el proyecto. ¿Se comprende? Es como un paso más para poder acreditar. ¿Se entiende bien esto? Pero bueno, vamos a Pero ver. después, profe, ese proyecto, Sí. pero profe, después el proyecto, ¿no? Primero está el preproyecto. Uh-huh. Después la continuidad que hacemos en cuarto año es sobre el proyecto. ¿Sí? No se puede... A ver, aquí, eso también viene el otro. Aquí se tiene que cumplir bien y se tiene que aprobar porque hay una continuidad en cuarto. Es decir, alguien que está más o menos no puede seguir en cuarto. Se entiende con la materia, no puede cursar la correlativa. ¿Sí? Acá hay que ir bien seguro a poder comprender esto que vamos a ver en primer año, en investigación 1, perdón, en tercer año. Bien, esto es fundamental.
Así que, ¿por qué? Porque en investigación 2 vos tenés que realizar el trabajo de investigación del proyecto que vos aprobaste. Ahí no podés cambiar nada, es decir, obviamente que podés ajustar el proyecto, obvio, ¿sí? Podés cambiar, que eso, la hipótesis, ajustarla, la problemática capaz que la ajustás, pero no podés cambiar de tema. Suponete, si presentamos acá, suponete que llegamos a ver el preproyecto y vos, Diana, decís, bueno, a mí me interesa como tema, no sé, la última dictadura militar y quiero investigar y empezás a plantear lo que vas a trabajar ahí. No, listo, aprobaste el preproyecto. Arrancamos historia 2. Y me decís, no, mira, la verdad que me arrepentí. Quiero trabajar el peronismo, quiero trabajar la época colonial o quiero trabajar. No, no, porque no es gratuito esto. O si no, volvemos a lo que hacíamos antes. Un trabajo de investigación en tercero, otro trabajo de investigación en cuarto. ¿Sí? ¿Se comprende? Por eso es bien correlativa. Y es importante eso. Bien, con respecto, acá viene lo siguiente también, ¿sí? Dejo de compartir esto. Ahí está. Acá viene lo siguiente también. Nosotros tenemos que ir trabajando de manera paralela, ¿sí? Mientras nosotros vamos viendo qué es la historia como ciencia, cómo trabajan los historiadores, ustedes tienen que ir pensando qué tema de investigación les gustaría trabajar, si más o menos, aunque esté en las nubes, se comprende, tienen que ir haciendo ese trabajo, ¿bien? Porque un poco la idea es poder llegar, ¿no? Si no llegamos al preproyecto, sí por lo menos ver qué tema le interesa a cada uno y demás, ¿no? Dos cosas para plantear sobre eso, que después yo tengo un PowerPoint, pero hoy no lo vamos a tratar porque va a ser demasiada información, ¿no? Solamente vamos a retomar los videos con los dos capítulos de Lego. Pero dos cositas me gustaría agregar sobre el tema de investigación. Primero, ustedes tienen toda la libertad para elegir el tema, ¿sí? Tienen toda la libertad para elegir el tema. Lo que sí, vamos a poner un tope temporal, porque si no, después metemos la pata. Yo puedo elegir, siempre que sea un tema viable, ¿no? Obviamente, no voy a elegir cómo era la conformación familiar de los hititas en el antiguo, no van a ser esa locura, ¿no? Obviamente. Pero el tope en tiempo va a ser vuelta a la democracia. ¿Sí? Hasta el menemismo podemos bancarla. Luego no. ¿Se entiende? Luego no, ¿por qué? Porque luego lo que termina siendo no es un trabajo de investigación histórica, es un trabajo de investigación sociológica o de investigación antropológica. ¿Se entiende? Entonces, ustedes me podrán decir, pero a mí me reinteresa, por ejemplo, el tema del aborto, me reinteresa. Perfecto, buscan el pasado. ¿Se entiende? A mí me interesa muchísimo el tema de violencia de género, qué sé yo, porque lo veo en la actualidad, porque está perfecto, buscar el pasado. La historia es una herramienta para, vuelvo a repetir, eso por un lado. El segundo punto que quería decir la investigación, que hoy en día, que es lo que vamos a comenzar a ver justamente con el texto Legoff y mientras vayamos avanzando, que todo es historia. ¿Sí? Ya no es más la historia que solamente la historia política y listo, todo es historia. Lo que yo después les voy a enviar cuando tengamos posiblemente ya sea la clase que viene que explique esto y comparta el PowerPoint, pero van a ver, capaz que ustedes deben conocer, pero van a ver una infinidad de investigaciones con temas que ustedes van a decir hasta voy a decir de una manera elegante, hasta historia de la materia fecal hay. Y no le estoy haciendo ni una broma ni nada, ¿eh? ¿Se entiende? Y uno puede decir, pero ¿para qué voy a estudiar eso? Que podría caer en el chiste fácil. Sin embargo, hay todo un análisis de historia cultural sobre eso y así lo que se imagine. Bien, entonces, ¿esto por qué? Por lo siguiente, y esto me gustaría decirlo antes de comenzar con el texto Lego, comentar y demás. La investigación histórica, hacer un trabajo de investigación, es como tener una relación con una persona. Te va a despertar alegría, tristeza, llanto, vas a querer romper todo, te vas a querer separar y divorciar en algún momento, va a ser así. Ahora, yo creo que la mejor manera de compartir una relación con una persona es saber elegirla.
Bien. Lo que a uno le interesa y quiere, ¿no? Elige a la otra persona. Con la investigación pasa lo mismo. El primer paso de una investigación, esto después lo vamos a ver, ¿está bien? El primer paso de una investigación es el interés personal. Antes de un tema es el interés personal. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Ejemplo, no sé, la verdad que nací toda mi vida viví en Solano o en Quilmes, donde ustedes quieran. Me gustaría hacer la verdad que a mí, yo soy fanático del fútbol y soy de este club, qué sé yo. No, a mí me interesan los temas, me interesa, supóngase, me interesa el tema, alguien más serio, me interesa el tema de la deuda externa, la verdad que qué sé yo, me gustaría a partir de esos intereses. Soy una persona que amo los animales. Miren que se puede hacer, ¿eh? Historia del siglo XIX sobre... estoy preocupado por el medio ambiente. Supóngase que una persona se preocupa por el medio ambiente. La verdad, no sé, vivo cerca del arroyo de las Piedras o cerca del río de Quilmes o lo que fuese, y la contaminación. Y si me interesa, son todos temas de investigación histórica. Se comprende, yo después tengo que ver cómo lo... Pero ese es el punto. Porque si ustedes van a decir, bueno, tengo que cumplir con esto. Voy a elegir el sufragio femenino, pero porque lo quiero elegir nada más, qué sé yo, seguro que voy a ver material. Y van a sufrir. ¿Sí? Van a sufrir no por el sufragio femenino, van a sufrir porque es un tema que no les interesa y lo están haciendo por hacer. Pero no es un tema corto ese. Y depende. Depende. Después ¿Desde Pero, dónde se profe, aborde? ¿Cómo, Rosa? Desde dónde se aborde, porque es como que venía callado el asunto y hubo un despertar y a partir de ahí no tardó mucho en salir, ¿no es cierto? Con respecto a la época de Eva Perón y eso, ¿no? Sí, bueno, pero el voto femenino es algo que se arrastra hace muchísimo tiempo atrás. Claro, viene Ah, arrastrando, pero no es tan extenso como otros temas, digamos. hay otra Igual cosa también, hay no otra deja de cosa, ser importante. claro, claro, hay otra Años. cosa también. Ludmila, creo que había sido Ludmila, y creo que había dicho esto la otra vez. Cuando se dio la biografía, vos habías planteado algo sobre el tema de historiadoras, ¿puede ser? Sí, que había autoras en la bibliografía porque mayormente siempre son hombres. Y bueno, el año pasado en filosofía habíamos visto eso, que era muy bajo el porcentaje. Siempre es bibliografía de hombres. Bueno, ustedes sabrán que el padre, entre comillas, fundador de la historiografía argentina es Mitre, Bartolomé Mitre. Pero al mismo tiempo que Mitre publica la primera obra que se considera como la obra fundacional de historia, Juana Manso publica su libro de historia también. ¿Sí? Y digo esto. Entonces, Rosa, hay un proceso, a ver, después lo vamos a ver, el tema de los temas de investigación y qué es largo y qué es corto en el tiempo y lo que fuese, ¿sí? Pero tengamos en cuenta lo siguiente. Estamos haciendo un trabajo de investigación que nos va a llevar diseñarlo un año y elaborarlo otro año o un poco más. No sé, eso depende de ustedes. ¿Está? O lo voy haciendo mientras curso cuarto o voy haciendo un poco mientras curso cuarto y después lo termino. Cuando termine todo, lo termino. ¿Sí? pero profe, Yo no puedo... esa investigación que le tenemos que mostrar a usted, porque no hace cosa que yo elija un tema y resulta que es corto. Bueno, pero... ¿Cómo lo? Bueno, espere, Mayra. Entonces, tengamos en cuenta primero de que nosotros no estamos haciendo, sin subestimar el instituto ni nada, ni a ustedes, pero nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación para un nivel de grado. Esto no es un posgrado ni nada, y aparte de grado, profesorado, no es licenciatura ni diplomatura. Bien, entonces tranqui. Yo no voy a agarrar 50 años para trabajar. ¿Sí? Después veremos lo que es acorde y demás. Tampoco se piensen de que es... Esto depende. ¿Sí? Yo, por ejemplo... También depende o sea, de cómo se plantea la hipótesis, porque, por ejemplo, en la hipótesis se puede poner un año o sea, y plantearlos no sé, de 1950 a el 2000, una cosa así,
o bueno, usted dijo menos, ¿no? Pero, ¿y plantear la hipótesis sobre esos años? ¿O tiene que ser entera? Nosotros vamos a ver luego, porque ahora vamos a meternos recién en la historia como ciencia, pero después, Fernanda, vamos a ver los componentes de la investigación. ¿Sí? El recorte, una investigación tiene que estar delimitada, espacial y temporalmente. ¿Sí? El recorte no lo pone la hipótesis, el recorte se hace en la problemática, en el problema. ¿Sí? La hipótesis es una afirmación o una idea, ¿sí? que uno pone a prueba si está bien o mal, ¿sí? De esa problemática. ¿Sí? De esa problemática. Después, con respecto a la cuestión del tiempo, y uno tiene que ver, por ejemplo, hay un trabajo que está haciendo una alumna en cuarto que tiene que ver con la identidad de género, tiene que ver y toma el periodo de 1960 al 2000, ¿sí? Pero que ella toma ese periodo, pero no es que estudia todo, ella estudia 3 casos, uno en la década del 60, un caso en la década del 80 y un caso más actual. ¿Se comprende? Toma esos 3 casos así, no es que hace todo año por año. ¿Sí? ¿Se comprende? Pero bueno, después lo vamos a explicar bien, con tranquilidad. Claro, se Con entiende, tranquilidad. porque cada gobierno tiene un periodo corto. Si vamos a estudiar gobiernos, estamos sonados en un periodo de 50 años. Sí. Se entiende, claro, de acuerdo Sí, al tema que uno elija. Claro, y aparte otra cosa, yo les recomendaría que se saquen lo que es periodo de gobierno de la cabeza. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad ustedes van a estudiar una problemática. Está bien, uno puede decir, o sea, algún tema durante la última dictadura militar, durante el peronismo, digo por cosas clásicas, ¿no? O durante el rosismo, ¿no? Y ponen un periodo de tiempo. Pero, qué sé yo. Y con respecto, digo esto con respecto al tiempo, y ya vamos con alguna pregunta que tengan de Legoff, voy a compartir un PowerPoint como para explicar un poco esto, ¿sí? Yo mi trabajo de investigación en la licenciatura fue sobre la epidemia de fiebre amarilla. Son 6 meses. Sí. Son 6 meses. Entonces, en realidad no depende del tiempo, del recorte que yo voy a investigar. Depende de cómo yo voy a plantear eso. Yo hago una historia cultural de las representaciones. ¿Se comprende? Entonces, yo en lugar de ver el tiempo, yo lo que trabajé fueron los actores sociales en ese breve tiempo. ¿Sí? Y cómo se representaba la enfermedad en un momento donde no se podía, no estaba la bacteriología moderna, no sabían que el mosquito picaba y se enfermaban de fiebre amarilla. Entonces, suponete, agarré los inmigrantes, agarré la prensa, agarré los médicos y lo fui estudiando. Y es un laburo de 180 páginas. Y son 6 meses. ¿Sí? ¿Se comprende? Digo esto como contrapartida. Historia de larga duración, ustedes no van a hacer. Eso está más que claro. ¿Sí? Historia de larga duración no van a hacer. Después, cualquier cosita explico que llamamos larga duración, mediana, ¿sí? O corta duración, ¿bien? Pero no porque va a traer un problema para ustedes, que van a estar 10 años haciendo un trabajo de investigación para recibirse de profesor, es una locura. ¿Estamos? Entonces, bueno, un poco la idea es primero comprender bien qué es la historia como ciencia. Segundo... Claro, el tema es aprender a trabajar un tema, a desarrollarlo y poder explicarlo para que nuestros alumnos lo entiendan de una manera clara, nada de que explayarnos demasiado y complicarle la vida al alumno. No, está bien, pero acá va más allá del alumno. Por eso, claro, Rosa, sí. ojo. A ver, acá lo que tenemos que focalizar nosotros, que vamos a hacer el trabajo de historiadores, historiadoras. ¿Sí? Eso es lo que lo tenemos que focalizar. Claro. Lo que es seminario de investigación histórica. Hoy en día, los diseños curriculares, ¿sí? Dicen de que nosotros en el aula tenemos que trabajar con fuentes históricas, pero es muy diferente el uso didáctico que yo le puedo dar a una fuente histórica dentro de un aula, que no estoy formando historiadores, estoy enseñando historia de un periodo en nivel secundario, que el uso de determinada fuente en una investigación histórica.
¿Se entiende esto? ¿Se comprende? Es muy diferente. Bien, pero bueno, por eso digo, a ver, con tranquilidad. Si no podemos saltar, primero vamos a comprender qué es la historia como ciencia. Primero eso es el primer punto, chicos. Luego el oficio del historiador. ¿Qué es lo que hace un historiador? ¿Cómo construye historia un historiador? ¿Perfecto? Y luego nos meteremos en diferentes métodos, ¿bien? Que usan los historiadores. ¿Perfecto? Si llegamos a eso en el año, digo, en todo el año, perfecto, listo. Si podemos avanzar, ver bien los componentes de investigación y armar un preproyecto, muchísimo mejor para lo que viene el año que viene. Para investigación 2, muchísimo mejor para ustedes. ¿Se comprende? Bien. Sí. Pero vamos a ir pasito a pasito porque si no, nos vamos a embalullar todo. Bien. Yo lo único que les digo es mientras nosotros vamos viendo, y ahora vamos a comenzar, a partir de los videos que les dejé, si vamos viendo cómo se forma la historia como ciencia, vamos viendo el oficio del historiador, yo lo que les pido es que ustedes libremente vayan pensando qué tema les interesa. Si no tienen, hagan el siguiente ejercicio. ¿Qué no investigaría? ¿Está claro? Si uno dice, no, la verdad que no sé qué investigar, listo. ¿Qué no? Yo, por ejemplo, yo no investigaría, yo no investigaría, por ejemplo, lo que es historia reciente. Yo. Ustedes pueden investigar lo que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Entiende? Yo no investigaría historia política. Yo, en mi caso. ¿Sí? Pero porque tiene que ver con cuestiones de interés. Bien, ahora, si una persona, no sé, milita en algún partido político, ¿sí? O si suponete, si una persona, o alguno de ustedes tiene el papá que es obrero y el abuelo que fue obrero, qué sé yo, y le interesa algo sobre la cuestión obrera, el movimiento obrero en Argentina y demás, listo. Si le interesa eso, se comprende. Ahora, si no saben bien qué es lo que le interesa, ¿sí? ¿Qué es lo que le interesa? Vayan descartando qué no harían. Por periodo, supóngase, yo ni loco estudiaría a la época colonial. Listo, descarto la época colonial. Bien, ¿se comprende? Vayan descartando eso como para ir limpiando. Bien. El tema también sería encontrar fuentes necesarias Bueno, o sí. suficientes. Obviamente que en este Habría que ser un estado de la cuestión. ¿Cómo? Sería un estado de la cuestión, buscar fuentes para poder elegir acertadamente el tema. Bueno, pero una cosa son las fuentes y otra cosa es el estado de la cuestión. Ajá. ¿Sí? Una cosa son la fuente y otra cosa es un estado. La fuente, yo creo que te referí como fuente por fuentes primarias. Se está por cortar ahora, ¿sí? Volvemos a ingresar con el mismo enlace. ¿Sí? Bueno. Bien. Bueno. Vamos a hacer una cosa. A ver, dejo de grabar así. Ahora sí, ahí estoy grabando. Perfecto. Bueno, mejor. No grabamos la otra parte que no tenía sentido. Proyecto. Ahora sí tendría que aparecerles a ustedes. ¿Apareció? Está No. cargando. Estoy cargando. Ahora sí, Ahora sí. profe. Bueno, perfecto. Listo. Con tranquilidad. Es la primera vez que le voy a comentar esto. Esto, inevitablemente, vamos a tener que volver 101 veces. ¿Sí? ¿Está? Esperen que tuve que salir porque tuve que aceptar a alguien. Bien. Primero está obviamente el área de interés, que yo ya les comenté, ¿no? El área de interés es decir, a mí me interesa investigar esto. ¿Ah? Antes de elegir el tema está el área de interés. Luego tenemos el tema. El tema es algo bien general. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. La educación durante el peronismo. Bien, 1946-1952, suponete. Por dar un ejemplo. ¿Sí? El problema, segundo componente, se desprende del tema, pero es algo más específico. Y acá, en el problema, es donde uno tiene el objeto de estudio, tiene el espacio, ¿sí? El recorte espacial y tiene el recorte temporal.
¿sí? Si yo acá digo, supónganse, la educación durante el peronismo, yo acá puedo poner como problemática, a ver, por ejemplo, la influencia de los manuales escolares durante el peronismo, y supónganse que pongo, no pongo 1946, pongo cuando empezaron a hacer los manuales masivos, pongo 1948, 1952. ¿Sí? En Buenos Aires, suponete, en Buenos Aires. Objeto de investigación, los manuales escolares producidos por el peronismo. Recorte espacial, Buenos Aires. Recorte temporal, 1948-1952. ¿Sí? Bien. Justificación. Yo justifico justificación de la problemática. ¿Por qué voy a investigar eso? ¿Sí? Luego la justificación puede ser a partir de la bibliografía, supónganse, puedo poner ahí, bueno, se ha escrito mucho sobre la educación del peronismo, pero sobre determinados manuales no se escribieron, se saben poco, y listo. ¿Sí? También, según el tema, ¿no? Pero yo puedo poner como justificación, supónganse, a ver, no sé. Debido a las discusiones actuales que se hicieron en torno a los libros, a los manuales de historia a nivel secundario, producido por la editorial Maipue, no sé si se enteraron que hubo un quilombo ahí con Maipue ahora, que decían de que eran re peronistas, que lo son, pero bueno, que eran re peronistas, los manuales y demás, y qué sé yo, de Maipue, ¿sí? que escribe Teresa de Gervás. Bueno, capaz que uno al ver eso dice, che, en el pasado habrá sucedido, y sí, seguro que sucedió, ¿no? Entonces uno puede justificar así. Supónganse de que alguien quiere investigar algo del tema del aborto, supónganse. Entonces puede en la justificación poner la problemática del presente. ¿Se entiende esto? Hipótesis. La hipótesis es una respuesta a ese problema. La hipótesis es tentativa. Yo después investigo y veo si se confirma o no. Generalmente la hipótesis se cambia, ¿sí? Generalmente uno tiene una hipótesis y después, con la investigación se asegura, ¿sí? Luego hay preguntas problematizadoras. Las preguntas problematizadoras son las que se desprenden del problema, ¿sí? Supóngase, si yo digo, problema, la influencia de los manuales escolares peronistas en Buenos Aires, periodo tal, ¿sí? Pregunta, por ejemplo, ¿cómo una pregunta problematizadora? ¿Cómo se asociaba la figura de Perón con algunos próceres? Por ejemplo, una pregunta problematizadora, ¿se entiende? Son una serie de preguntas que se desprenden del problema. ¿Bien? Los objetivos, ¿sí? Los objetivos se desprenden o responden a las preguntas problematizadoras. Si yo marco 3 preguntas problematizadoras, yo puedo tener 3 objetivos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pongo como pregunta problematizadora, repito lo mismo, ¿qué relación se establecía en los manuales escolares entre Juan Domingo Perón y San Martín? Suponete. ¿Sí? Objetivo, identificar las relaciones representadas en los manuales escolares entre los próceres y el presidente. Suponete, ese es un objetivo, identificar en los manuales escolares. ¿Sí? El estado de la cuestión, y acá viene lo que le hacía referencia Jorge, el estado de la cuestión, ¿qué es? Es, si yo voy a estudiar la educación durante el peronismo, me tengo que fumar la mayoría de los textos que se escribieron sobre el peronismo y sobre todo sobre la educación durante el peronismo. Ese es un estado de la cuestión. El estado de la cuestión es qué se escribió y qué se dice con respecto al tema que yo estoy investigando. ¿Sí? ¿Se comprende? Si yo elijo algo de la última dictadura militar, suponete, quiero estudiar el tema de detenido desaparecido en San Francisco Solano. ¿Bien? Listo. Yo voy a leer biografía general sobre la dictadura, el tema de detenido desaparecido, y bueno, trataré de ver algo de Solano. Seguramente no hay, o hay muy poco sobre el tema de dictadura, pero sí está la historia de Solano, de Quilmes, qué sé yo, y capaz que puedo agarrar algo por ahí. Pero el estado de la cuestión tiene que ver con eso. ¿Sí? Yo cuando realizo una investigación, estoy dialogando, yo no voy a inventar nada. ¿Sí? Yo cuando hago una investigación, hay otros que investigaron.
Eso no quiere decir de que no puedo investigar. ¿Se comprende? Entonces, mi investigación va a dialogar con otros autores, por más que los otros historiadores rigurosos ni me registren a mí, obvio, ¿sí? Pero mi texto va a dialogar con lo que dicen otros historiadores que ya están publicados en libros y qué sé yo. ¿Sí? ¿Se comprende? Eso es el estado de la cuestión. ¿Sí? Después vamos a ver, vuelvo a repetir, esto es un primer pantallazo así general de los componentes que tiene una investigación. El marco teórico metodológico es cómo yo voy a analizar las fuentes primarias para hacer la investigación histórica. ¿Qué son las fuentes primarias? Las fuentes primarias es todo lo que hizo el hombre en una determinada época. ¿Bien? ¿Se comprende? Entonces, acá necesito hacer ya directamente algo. Salgo de aquí. Pregunto, si no pudieron, no importa, está todo bien. ¿Pudieron ver el video número 1? Sí, sí. La parte 1, ¿lo pudieron ver? Que Sí, tiene que profe. ver- bueno, Sí. bien, les explico por qué yo doy ese texto de Legov, capítulo número 4, ¿sí? Esperen que lo busco, que lo tengo. Proyecto, ¿dónde estás? Característica tiene que decir. No lo llego a ver porque ya se me mezcló todo aquí. Mostrar más ventanas. Acá está, mira, justo. Era la que no estaba. Bien. ¿Por qué doy yo ese texto? Primero porque nos explica, ¿no?, cómo surge la historia, como ciencia, ¿no?, que era lo que quería que, como primer punto, ¿no? Si vamos a hacer una investigación histórica, bueno, ¿a qué llamamos investigación histórica? Pero sobre todo, porque en la primera hojita que ustedes tienen del texto, y que en el video yo comienzo hablando de eso, primera hojita, página 104, tiene el título, ¿no?, la historia como ciencia, el oficio del historiador, ¿no? Y lo primero que dice, primera oración dice, la mejor prueba de que la historia es y debe ser una ciencia, porque se discute si es una ciencia o no la historia, la constituye el hecho de que necesita técnicas y métodos. Método y técnica. Es decir, historia no es contar. Y nada más. ¿Sí? Porque esto está muy instalado, es decir, hasta de hecho, salgamos de la historia como ciencia y vamos a la historia como materia escolar. La mayoría de la sociedad piensa que historia es fácil dar en la escuela. O sea, historia es una boludez, entras en el aula y empezás a hablar del pasado y se terminó. Y no, no es así. No es así la enseñanza de la historia y no es así tampoco la investigación histórica. Bien, entonces lo primero que nos dice en la primera oración que empieza Legov y que yo comienzo en el video, ¿sí?, es que justamente necesita métodos y técnicas. Y en ese mismo párrafo, primer párrafo, ¿no?, toma a los positivistas, ¿no?, acá franceses, Longroy y Secnovoy, y menciona lo siguiente, lo que dicen estos tipos: sin documentos no hay historia. Entonces, acá viene algo muy importante para indicar, que es el segundo ítem que tienen acá. Chicos, para hacer un trabajo de investigación histórica, yo necesito fuentes primarias. Perfecto. Yo si no tengo fuente no puedo hacer un trabajo de investigación histórica. Un trabajo de investigación histórica no es solamente buscar en libros y leer sobre lo que se escribió, sobre lo que yo quiero investigar. Eso es un paso en la investigación. Para hacer una investigación yo necesito fuentes. ¿Qué son las fuentes? Es lo que produjo el hombre, ¿sí?, en ese contexto que yo voy a investigar. ¿Se comprende? Entonces, si yo voy a investigar sobre no sé, a ver, como hice yo, si yo quiero investigar la epidemia de fiebre amarilla de 1871, y bueno, yo tuve que buscar la fuente de la época, que se escribió en 1871. Trabajé tesis médica de los médicos, las tesis que hacían quienes habían brindado servicio de asistencia contra la epidemia. Trabajé con diarios íntimos y trabajé con autobiografía, gente que vivió en la época y que después escribió, ¿sí?, sobre lo que vivió. Trabajé con periódico de la época que se publicó en ese momento, ¿sí? Yo no trabajé solamente con lo que escribió tal historiador de la fuente de la fiebre amarilla. Así tenemos que pensarlo todos. Problema que yo elijo tiene que tener fuente.
Obviamente que dado el contexto de pandemia, ¿sí? Yo voy a ser muy flexible con esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ir a ver, yo puedo decir, yo quiero trabajar sobre, bueno, algo que está muy trabajado, supongo que nadie va a decir esto, pero bueno, yo quiero investigar cómo la prensa trató la guerra en Malvinas. ¿Sí? Ya está retrabajado, olvídense, pero bueno. Y voy a trabajar con el diario La Nación y con el diario Clarín en la Biblioteca Nacional. ¿Bien? Listo. Sabemos que están esos diarios ahí, no hay problema. Ahora, si yo digo, yo voy a investigar sobre cómo se pudieron reinsertar laboralmente los excombatientes de Malvinas en la década de fines de los 80 y principios de los 90. Supóngase que yo quiero hacer eso. ¿Sí? Bueno, ¿qué fuente voy a trabajar? Historia oral, testimonio, perfecto. ¿Tengo a las personas para hacer entrevista? Todavía no hay, sí. ¿Se comprende? Si tengo contacto, perfecto. Uno puede decir, sí, mira, yo conozco el club de veteranos de Malvinas, la sociedad de fomento tal, o conozco fulanito de tal, ¿sí? Y ese me va a contactar con otro, perfecto. Pero yo me tengo que asegurar las fuentes. ¿Sí? Nosotros en segundo año hicimos un trabajo y dimos una clase con el profesor Escobar, con unos compañeros, con Martínez, que está acá con nosotros ahora, y habían ido ellos, yo no había ido, pero ellos habían ido a hacer una investigación y conversaron con excombatientes de Malvinas. Bueno. Y sí, hay ahora. Bien. Ahora no era de Malvinas, Rosa. Sí, sí. Ahora bien. ¿Te acordás, Víctor? No era de Malvinas, Rosa. ¿Qué era Malvinas? Sobre el conflicto del Beagle. Ah, la del Beagle. Bueno, es algo parecido, sí, pero todavía hay de los dos. Ah, pero sí, una sí. guerra que no fue, claro. Sí, sí. Bien. Ahora bien, esto después lo vamos a ir viendo. Antes, y esto es lo que dice Legoff, y yo lo digo en el video por si lo vieron, la verdad de la historia estaba en el documento. Primero, el documento, cuando digo antes estoy hablando, la historia como ciencia nace en el siglo XIX, pero antes no se fueron dando, por ejemplo, el tema de la cronología, ¿no? La medición. Lo que usted le dice los 4 o 5 momentos. Exactamente, ¿no? Perfecto, muy bien. Ahora, la historia, lo dice Legoff, yo no lo digo, yo lo repito nada más como un loro. La historia como ciencia se funda en el siglo XIX. ¿Perfecto? En el siglo XIX. Ahora, hacer historia en esos tiempos era encontrar la fuente y transcribirla. La verdad estaba en la fuente. Las únicas fuentes verdaderas, decían estos historiadores, eran las fuentes escritas. ¿Sí? Y eran las fuentes de los grandes personajes. Se hacía solamente historia política, ¿sí? E historia de los grandes personajes. Entonces, lo que escribía, por decir algo, lo que escribía Julio Argentino Roca en la carta que le envía al general tal, en la conquista del desierto, ¿sí? Era lo que realmente pasaba. Bien, ¿cuál era mi trabajo historiador? Era encontrar la fuente, transcribirla y reproducir esa verdad. Entonces, y ya está, se terminó. Es decir, si yo hago eso, otra persona no puede hacer lo mismo, porque ya está, ¿sí? Entonces, ahí primero hay una historia acontecimental, ¿no? Donde lo principal era el acontecimiento, los grandes personajes, primero, ¿sí? Y era una historia de relato, era contar. Primero pasó esto, después pasó esto, después pasó esto, y no tenía problema. ¿Se entiende? No aparece problema. Me ha dicho, profe, que vendría a ser que los historiadores elegían el pasado cercano, ¿no? Como los testimonios. Bueno, claro, porque eso hay, y esto tiene que ver con la historia, ¿no? Como la historia reciente, ¿no? Después yo le voy a, en otra clase, por si no vamos a terminar muy mal hoy, ¿sí? Voy a comentarle, voy a marcar las líneas historiográficas que hay, historia política, historia social, historia de la inmigración, historia de género, ¿no? Hay una gran variedad. Y hay una que se llama historia reciente, que fue muy discutido, ¿sí? Nosotros lo vamos a ver, fue muy discutido. Entonces, entre las cosas que se le discutía a la historia reciente es estudiar los hechos que pasaron hace poco,
¿sí? Pongamos 2001, pongamos aunque la última dictadura militar nos queda cada vez más lejos, ¿no? Pero bueno, pongamos de la última dictadura militar hasta el presente, por decir algo. Una de las críticas era de que las fuentes principales eran los testimonios de las personas, ¿sí? Suponete, quiero investigar sobre el tema de secuestro y tortura. Bueno, si yo quiero buscar fuentes escritas, no hay nada, chicos, porque la dictadura, antes de terminar y antes de dar el paso a la democracia, quemó toda evidencia. Después se supo, obviamente, pero quemó toda evidencia. Entonces uno se basa en testimonio. Entonces la crítica era, bueno, ¿hasta qué punto un testimonio oral de una persona que vivió ese acontecimiento sirve como fuente? ¿Por qué? Porque es completamente subjetivo. Bueno, pero todo es subjetivo. La carta que escribe Roca, por volver al ejemplo que le di, también es subjetivo. ¿Se entiende? Y acá viene lo que mencionó, no sé quién, porque no vi quién habló que me dijo lo de los testimonios. No lo veo a ustedes. ¿Quién me dijo? Maya. Gisela. Sí. Gisela, bien. Ahí justamente Legov lo que dice, bueno, los primeros historiadores, Heródoto, ¿no? Y demás, hacían testimonio, ¿sí? Hacían una historia de corto plazo, la guerra del Peloponeso y demás, y era a partir de testimonio, ¿no? Es decir, en realidad la historia, no como ciencia, pero la historia, la forma de hacer historia, en la antigüedad, tiene como primera fuente la historia oral. Después de eso, ¿sí? Se sacó, en el siglo XIX para que la historia sea una ciencia tiene que ser objetiva, dicen, ¿no? Tiene que ser objetiva. Y para ser objetivo yo tengo que separarme del acontecimiento que voy a estudiar. Yo no puedo estudiar lo que pasó en un momento que yo lo vivencié. Entonces me tengo que ir al siglo XV, al siglo XVI, al siglo XVII, al siglo XVIII. Decían los historiadores del siglo XIX. ¿Se entiende? Los historiadores del siglo XIX no estudiaban los hechos del siglo XIX. Ni siquiera del principio del siglo XIX. ¿Bien? Y entonces las fuentes eran las fuentes oficiales. Acá, no, por ejemplo, un diario no era una fuente histórica. Una carta de una persona que le envía a otra no era una fuente histórica. ¿Sí? Una pintura, un cuadro que pinta una persona en el siglo XV, o las caricaturas que se dibujan para denigrar en algún momento histórico, no eran fuentes en esos tiempos, en el siglo XIX. A partir de la crisis de la historia, fundamentalmente alrededor de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? que el mundo entra en crisis, ¿no? y la historia comienza a revisar todo esto, y fundamentalmente a partir de la formación de la Escuela de los Annales, ¿no? la historiografía francesa, comienza a haber una diversidad, ¿sí? Una diversidad de, primero, una ampliación de temas y problemas. O sea, no es solamente la historia del político, la historia del militar, ¿no? O la historia del religioso, sino que acá empieza a haber toda una serie de temas y problemas mucho más amplios, ¿no? Con eso se amplían los objetivos de la historia, obviamente, ¿sí? Deja de ser una historia acontecimental y de relato, y pasa a ser una historia problema. Acá lo que se empieza a plantear, lamentablemente para ustedes, ya hacer historia no es encontrar la fuente, la transcribo y ya está, ¿sí? Sino que la historia es, yo encuentro la fuente, tengo que aplicar métodos para poder analizarlo, y de ese análisis de esa fuente yo hago un trabajo de investigación histórica, ¿sí? Es mucho más complejo. Bien, aquí, como se amplían obviamente que al ampliarse los temas en historia se amplían las fuentes, ¿sí? Se amplían las fuentes. ¿Qué quiere decir esto? Si yo ahora no voy a estudiar solamente la vida de un presidente, voy a estudiar cómo las personas comenzaron a participar políticamente, bueno, yo ahí voy a tener que agarrar otro tipo de fuentes, ¿sí? Se comprende, porque ya no alcanza con lo que dice el presidente, ¿sí? O las fuentes oficiales. O sea, a mí me interesa ahora, en estos nuevos temas, me interesa, por ejemplo, me interesa el tema de la muerte, que es uno de los temas que surge, ¿no? En la primera década del siglo XX, me interesa el tema de la muerte, cómo el ser humano, ¿sí? Tiene una concepción de la muerte según el momento histórico. Yo ahí no puedo estudiar con documentos oficiales.
Ya ahí voy a tener que estudiar con documentos que producen las mismas personas cotidianas. ¿Se comprende bien? Entonces, por eso hice una revolución documental, que empieza a haber una variedad de fuentes. Todos son fuentes. ¿Sí? Hasta hay gente que estudia lo que tiene que ver con historia de la arquitectura y los muebles. Hay gente que, por ejemplo, quienes han estudiado historia de la familia, y dentro de historia de la familia, la historia de la niñez, los juguetes en determinados momentos son fuentes. ¿Sí? Ahora, hay que analizarlos esas fuentes. ¿Sí? Se necesitan herramientas para analizar esas fuentes. Bien. ¿Por qué digo todo esto? Porque también lo que hay que tener en cuenta, así como comentaba Rosa, el ejemplo de investigación que tuvieron, que una persona comentó y demás, también tengan en cuenta de que si yo hago historia oral, ¿sí? No se trata de copiar todo lo que me dice la persona. Porque si yo, a ver, si yo tomo, supónganse, yo quiero estudiar sobre guerra de Malvinas, supónganse, ¿no? Entonces entrevisto a excombatientes. Es la mirada que tiene esa persona. Porque si no, caemos en lo mismo, chicos, caemos en que, bueno, lo que decía Roca en su carta era la verdad absoluta, y no es así. ¿Se entiende? La historia es una reconstrucción, y depende de quién la mire. ¿Sí? Entonces nosotros... Claro, profe, ¿puedo hacer una pregunta con respecto a eso? Sí, ¿quién está hablando? Matías Monteserín, ¿cómo le va? Buenas noches. Sí, sí. Por ejemplo, o sea, yo al aporte del testimonio puede ser muchas veces no puede brindarnos mucha solución al tema que elegimos. Pero siempre, por ejemplo, depende. Por ejemplo, en el caso que está dando usted en una guerra, es obviamente. ¿Cuánto puede saber un muchacho que estuvo en la guerra de Malvinas, si él estuvo en un determinado lugar? ¿Cuánto puede saber de la guerra en general? Eso es verdad. O sea, ese testimonio mucho no nos va a brindar para saber de la guerra en general. Pero, por ejemplo, yo un testimonio de cómo fue torturado alguien y puede sí servirme porque puede ser similar en la mayor parte de la sociedad y en los mayores. Por eso, el testimonio a veces puede ser tomado de una buena manera que nos sirva y a veces, muchas veces no. Sí, y también otra cosa, después nosotros vamos a ver una clase especial sobre el tema de entrevista en la investigación histórica, el tema de historia oral y demás, pero también generalmente, y vos dijiste algo muy interesante ahí, generalmente se hace un cruce de testimonio sobre, yo investigo un tema y no entrevisto a una sola persona. Realmente entrevisto 3, 4 personas, eso, o también el cruce entre el relato y otro tipo de fuentes. Claro. ¿Sí? Y otro tipo de fuentes, eso también es interesante. ¿Sí? Claro, ahí Leboff marca, ¿no? En el texto Leboff marca esto de cotejar con fuentes de la época también y contextualizar el relato. Tal cual. Bueno, la contextualización, chicos, es fundamental en un trabajo de historia, ¿sí? Porque si no caemos en un anacronismo. Un anacronismo quiere decir de que yo estoy interpretando un hecho del pasado, ¿sí? Con ojo del presente. Está bien, nosotros estamos en nuestro presente, ¿ah? Pero y no nos podemos poner en lugar de la persona que vivió, suponete, voy a hacer algo del siglo XIX, voy a investigar algo del siglo XIX. Yo no viví el siglo XIX. Pero yo tengo, a partir de las lecturas y demás, tengo que tratar de contextualizar. ¿Sí? Entonces, doy un ejemplo. Quienes dicen, en la edad, ustedes no van a estudiar Edad Media, obvio, pero lo que dicen, en la Edad Media no existió el concepto de infancia, es mentira. Existió el concepto de infancia, nada más que el concepto de infancia era muy diferente al concepto de infancia que tenemos ahora. ¿Se entiende? Pero tenían concepto de infancia. ¿Se entiende? Entonces, esto nos lleva a veces a cometer anacronismo. Un anacronismo es hacer una lectura que está mal porque lo estamos analizando con ojo del presente. ¿Sí? ¿Se comprende? Bueno, volvamos con esto que nos quedan 10 minutitos, así porque ya la hora de la comida nos mata a todos, ¿no? Supongo que en su casa debe pasar lo mismo. Ay, en fin. Decíamos, es fundamental. Primero, necesito fuentes primarias para hacer un trabajo de investigación histórica. ¿Sí? Segundo, a esa fuente yo le tengo que aplicar métodos y técnicas. Todo esto lo vamos a ir viendo con tranquilidad. Tercero,
hay una diversidad de temas para investigar historia, una diversidad de temas. El de Goff se queda corto, porque es un texto medio viejito, ¿sí? Pero aparte de eso, como hay una diversidad de temas para investigar, hay una diversidad de documentos, de fuentes históricas. No son solamente fuentes históricas escritas o testimonios, ¿sí? Bien. Perdón, una pregunta. Sí. ¿Difiere mucho entre una fuente y otra? Sobre el mismo tema, ¿no? Sobre el mismo... ¿Cómo se difiere mucho? Claro. ¿Se contraponen las fuentes totalmente o parcialmente? ¿O cómo sería? No, cuando decimos, a ver, cuando decimos que hay una diversidad... Hacia la cercanía de una cierta verdad, ¿no? Claro. Cuando decimos la diversidad de fuentes, yo lo que estoy diciendo son diferentes tipos de fuentes. Fuentes escritas, fuentes orales, fuentes iconográficas, fuentes audiovisuales. ¿Sí? No, Bien. yo digo entre fuentes escritas, ¿eh? Entre fuentes escritas. Y fuentes escritas, obviamente, que se van a contradecir. A ver. Claro, capaz que depende del autor también. No, eso seguro, pero suponete, a ver, suponete que quería investigar algo del rosismo. ¿Sí? Está claro que muchos rosistas, no sé, algo sobre la figura de Rosa, o sobre la figura de Encarnación Ascurra o algo del rosismo. Está claro de que vas a tener los escritos. Van a hablar a favor. Y sí, y otros en contra. Esto pasa con todo. Y sí. Esto pasa con todo, sí, claro. Claro. Pero bueno. ¿Y ahí cuál sería solucionar esa disyuntiva? No, es que en realidad vos no te tenés que meter en esa disyuntiva, salvo que te quieras meter. Sí. Por eso depende de cómo vos formules la problemática que querés formular. Si tu problemática tiene que ver con las controversias en torno a determinada cosa, suponete que vos querés, salgamos de figuras políticas, suponete que vos querés investigar las controversias en torno al tema del aborto en los años 1950. Porque no lo vamos a hacer ahora porque es un trabajo de investigación histórica. Si vos decís las controversias, está claro que vas a poner diferentes miradas que se van a chocar. ¿Sí? Ahora, si vos lo formulás la problemática de otra manera, como por ejemplo la construcción de, nombrás un determinado grupo de mujeres en torno al aborto femenino, ¿sí? En torno al aborto, ahí quizás no te metes con documentos que contradicen eso, porque vas a agarrar un grupo de mujeres, en este caso, ¿no? Y el pensamiento de esas mujeres, ¿sí? Es decir... Sí. Mirta, Florentín. Mirta, sí. Con respecto a esto, digamos que a partir del planteamiento del problema es cómo se va a encarar el análisis de las fuentes. Tal cual, tal cual. Entonces ahí no nos desviamos porque nosotros ya planteamos el problema. Entonces no vamos por otros lados. Y no, es que justamente el problema lo que te permite es delimitar. Claro, porque si no, cuando uno analiza siempre existen muchas cosas que nos pueden interesar, pero no podemos desviarnos. Sí, no. Ustedes lo que tienen que hacer es, a partir del proyecto, a partir de esos componentes que les mostré en el otro PowerPoint, ustedes se tienen que blindar, ¿sí? Hacer una coraza de acero, para que yo no pueda dar ninguna pregunta sobre ese proyecto. ¿Cómo logro brindar que esté todo armadito herméticamente? Yo tengo un tema, tengo un problema que se engancha con eso, tengo una hipótesis que se engancha con el problema, tengo una serie de preguntas problematizadoras, tengo objetivos que se relacionan con esa pregunta problematizadora. ¿Se comprende? Y no, yo tengo que delimitar. Justamente el primer trabajo es delimitar, es decir, a mí me interesa tal tema, listo, lo tengo que delimitar. ¿Sí? Ese es el primer, por eso es importante el recorte temporal y espacial y el objeto de investigación. Es decir, a mí me interesa tal cosa. ¿Sí? ¿Se comprende? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí.
por ejemplo, yo elijo un tema X, ¿no? Dura 80 años, 8 décadas. Yo lo elijo pensando porque tiene 6, por ejemplo, tiene 3 o 4 cambios fundamentales. Por ejemplo, del 30 al 50 fue igual, se manejó más o menos igual, del 50 al 80 también más o menos igual. El tema es que yo, como partiendo que soy principiante para hacer este trabajo, me sería muy difícil hacer un trabajo con tanto tiempo, con tantas décadas. Sé que no se responde, sé que una pregunta no se responde con una pregunta, pero mi pregunta es, ¿cuándo te querés recibir vos, Matías? No. Escúchame, Matías, te tenés un tema y son 80 años, lees sobre el tema y decís, a mí me interesa esta década, me interesa esto. No, pero está claro, sí, yo a lo que le voy. Es la primera. Uno ya sabe más o menos cómo va a hacer va encarando, porque ya hice trabajos planteando hipótesis, problemas. Por ejemplo, con sociología el año pasado yo más o menos sé cómo es un trabajo de investigación. No deja de ser principiante. ¿Histórica? Sí, yo histórica lo hice. Ah, bueno. No dejo de ser principiante. Por eso le digo, yo quiero hacerlo que me salga lo más complejo posible. O sea, a mí me va a ser muy difícil ser tantas décadas el tema. Así como comentario, yo no sé si encarar, ya lo tengo pensado el tema, ya estoy como para empezar a hacerlo, pero... Tranquilo, espere, no sé tranquilo. si mandarlo, ¿me viste? Me parece muy bien el empuje, Matías, pero vamos a hacer una cosa primero. Yo lo que propongo es que primero expliquemos bien esto que, bueno, es algo que uno dice, la historia como ciencia, cómo surge, qué aburrido que yo, bueno, listo. Después ver bien los componentes, una investigación histórica. Después ustedes presentarán el tema, la problemática, si llegamos, ¿no? a ese anteproyecto. Y ahí vos plantearás, mira, mi idea es esto. Y bueno, ir viendo e ir afinando. Pero acá también viene algo muy importante en la investigación, ¿sí? Yo sé que a veces por la forma de ser de cada persona, y esto no lo digo por Matías porque no lo conozco a Matías, pero yo sé que a veces por la forma de ser de cada uno de nosotros, a veces nosotros no queremos torcernos un poquito. ¿Qué quiere decir esto? No, quiero investigar esto y quiero investigar esto y quiero investigar esto y no quiero... ¿Sí? Yo no le voy a decir cambia el tema, salvo que sea algo que presente que sabes que no lo va a poder investigar. Yo quiero investigar el contrabando de no sé qué, nada, el contrabando, ¿dónde vas a encontrar fuente? ¿Sí? Pero a veces uno tiene una idea y capaz que los aportes de otro, no decir, mira, en lugar de tomar, en el caso que está planteando vos, Matías, en lugar de tomar todo esto, ¿por qué no tomás esta década? ¿Sí? ¿O por qué no tomás esto? Claro, esa iba la pregunta. Sí, ese trabajo lo vamos a ir haciendo, pero con todos los cursantes. Es un trabajo necesario. Ese sería un trabajo de recorte, ¿no, profe? ¿Cómo? Claro, si tengo que yo a eso, te digo, no irme a todo, sino ir a un determinado momento. Y claro, se está por cortar. ¿Quieren ingresar una vez más? Como ustedes quieran. No, buenísimo, a mí ya me quedó igual, ya me quedó claro, por mí, Por mí, igual. Bueno. Yo no tengo drama. Si quieren, como ustedes, profe, quieren, seguimos el próximo viernes. Seguimos el próximo viernes, si les parece. ¿Quieren? ¿Esto lo va a mandar? Yo mando la grabación. Power. Sí. El Power lo quieren, bueno, pero está completo el Power, lo que pasa. hay de otras clases. ¿Ves? Profe, como última cosa, así sí, a ver si llego. No se corta, ¿No sería importante que tengamos en cuenta lo que usted decía, las críticas internas y externas a la hora de la investigación, como algo principal? Sí, casi que no pudimos hablar de nada de eso. Porque ustedes me saltaron a la yugular con los componentes de la investigación.